Continuamos con la segunda temática denominada ecuación lineal o también llamada ecuación de primer grado con dos incógnitas. Vamos a revisarlas y para desarrollar esta temática, para iniciar su explicación, vamos a entender una situación contextualizada. Entonces la situación dice así: un taxi cobra a su pasajero 1.000 pesos por cada kilómetro de recorrido. Y además, si va al aeropuerto, cobra un recargo de 15.000 pesos por concepto de peaje. ¿Cómo podrías escribir esta situación a través de una ecuación? ¿Cómo se calcularía el precio a pagar por el pasajero por una carrera al aeropuerto? Entonces, lo primero es, imagina esa situación y vas a identificar cuáles son los aspectos que vas a escribir como variables en esta situación. Y la pregunta es muy importante porque me diría cuál es la variable que tengo que calcular. Es decir, una variable que tendría que asignar es el precio, porque me preguntan cómo se calcularía el precio a pagar por el pasajero por una carrera al aeropuerto. Bueno, entonces los datos que me da esta situación diría, o vamos a resumirla. El precio a pagar por el pasajero que va al aeropuerto, me dicen de el problema que va a cobrar 1.000 pesos por cada kilómetro de recorrido. Cobra 1.000 pesos por cada kilómetro que recorra. Y pues tú podrías mirar, por ejemplo, en Google Maps, incluso hay algunas plataformas de transporte que te dan el precio antes de haber realizado la carrera. Y bueno, entonces dentro de los datos, 1.000 pesos por cada kilómetro. Es decir, que si recorre 20 kilómetros, le van a cobrar 20.000 pesos. Si recorre 50 kilómetros, le van a cobrar 50.000 pesos. Entonces nos dice que cobra 1.000 pesos por cada un kilómetro que recorra este taxi. Y además también cobra un valor fijo de peaje que es 15.000. Y ese valor pues es un valor fijo porque pues cada vez que vaya al aeropuerto debe pagar un peaje. Identificamos las variables, entonces las variables, la X sería, incluso tú le podrías poner otra letra, una letra que te acuerdes, podría ser la D, de distancia recorrida en kilómetros, desde donde tomo el taxi hasta el aeropuerto. Y la variable Y, que significaría el precio a pagar por el pasajero. Un análisis importante que debemos hacer cuando estamos identificando las variables es revisar cómo es la relación que hay entre esas dos variables. ¿Será que a medida que aumenta la distancia que recorre el taxi, va a aumentar el precio que va a pagar ese pasajero por la carrera? Entonces, esa primera relación me indica cómo estarían variando una variable y qué influencia tendría en la otra. En este caso, si aumento la distancia que recorre el taxi, pues va a aumentar el precio que hay que pagar por esa carrera. Por eso decimos que cuando esto sucede, cuando una variable aumenta y la otra variable también aumenta, decimos que en este caso la forma como están relacionadas es una proporcionalidad directa. Son directamente proporcionales, es decir, que a medida que una aumenta, la otra también aumenta. Podríamos tener una descripción entre dos variables en la que una aumentara y la otra disminuyera, y esa se llamaría inversamente proporcionales. O podría darse el caso que entre dos variables no hubiera ninguna relación, pero en este caso sí hay relación y la relación es directamente proporcional. Muy bien, entonces ahora que ya hemos entendido la situación, que hemos identificado las variables, vamos a pasar a
la primera forma de representar una situación matemática, que esto es muy importante porque es el proceso que hace la ciencia para analizar y después describir la relación entre dos variables. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir cómo calcularíamos el precio a pagar. Entonces, del enunciado que tenemos, sabemos que por cada kilómetro que recorra, y esta distancia es algo variable, la x es la distancia recorrida y es variable. Entonces, la x vamos a decir que es la distancia recorrida en kilómetros, que es variable. ¿Por qué? Porque tú puedes tomar un taxi desde Bucaramanga al aeropuerto, o desde Florida al aeropuerto, o desde Girón al aeropuerto, o desde Lebrija al aeropuerto, y va a variar la distancia. Entonces, x va a ser una distancia que es variable. Depende de dónde tomes el taxi. O lo puedes tomar de pie de cuesta, y pues pie de cuesta más o menos serían 20 kilómetros al aeropuerto. Entonces esa distancia va a ser variable, depende de dónde tomes el taxi. Y y sería el precio a pagar por el pasajero. Siempre que tenemos una relación entre dos variables, también debemos identificar cuál es la variable que, eh, eh, digamos, que es independiente. Por ejemplo, en este caso, la distancia que recorre sería la variable independiente, y dependiendo de la distancia que recorre será el precio que va a pagar. Entonces y sería una variable que depende o dependiente de la distancia que recorra. El precio a pagar depende de la distancia que recorra. Entonces esta sería la variable dependiente. Y esta sería la variable independiente. Independiente. Listo. Ahora, para escribir una ecuación, que es ese proceso que hace la ciencia para escribir relación o fórmulas, estamos tratando de escribir una fórmula que represente esa situación. Entonces lo primero que haríamos es tomar la pregunta y tratar de explicar cómo contestaríamos a esa pregunta. Entonces la pregunta dice, ¿cómo se calcularía el precio a pagar por el pasajero por una carrera al aeropuerto? ¿De qué depende el precio que va a pagar? Pues de la distancia recorrida en kilómetros. Entonces vamos a escribir una fórmula, una ecuación que me represente el precio. Vamos a decir que y, como es el precio a pagar por el pasajero, lo voy a poner aquí, y es igual a. Muy bien, ahora entonces vamos a escribir o a representar en lenguaje de las matemáticas esa situación. Y es igual, entonces tendríamos 1000 pesos por la distancia en kilómetros. Entonces sería y igual a 1000x más los 15.000 de peaje. Entonces, en palabras, ¿cómo lo escribiría? Primero, en palabras, el precio a pagar sería 1000 pesos, o sea, 1000 pesos que cobra multiplicado por la cantidad de kilómetros, porque cobra 1000 pesos por cada kilómetro, entonces 1000 pesos por la cantidad de kilómetros que recorra. Y a eso tenemos que sumarle un costo fijo del peaje, que es 15.000, que siempre le van a cobrar para que vaya al aeropuerto, debe pagar 15.000. Entonces, en ecuación, diría que y, que representa el precio a pagar, es igual a 1000 por x, siendo x la distancia recorrida en kilómetros, depende de dónde tome el taxi, más 15.000 de peaje por ir allá a ese lugar, el aeropuerto. Entonces, hemos escrito una ecuación o una fórmula matemática que representa una situación. Y esa es la labor que hace la ciencia: escribir ecuaciones, fórmulas para relacionar variables. Y por eso en física, química, ciencias, utilizamos muchas fórmulas que han sido construidas a partir de un proceso de análisis similar al que estamos haciendo.
y hemos representado de una primera forma nuestra situación a través de una expresión algebraica. Entonces, es muy importante ese proceso que estamos haciendo porque nos está señalando cuál es ese camino que realiza la ciencia para encontrar todas esas fórmulas que nosotros tenemos. Y acá tenemos nuestra primera fórmula. Y igual a 1000x más 15.000. Y representa el costo a pagar o el precio a pagar por el pasajero por una carrera al aeropuerto. Entonces, X representa la distancia que recorrerá el taxi en kilómetros y entonces el precio de esa carrera depende de cuál es la distancia que recorre en kilómetros, multiplicarla por 1000 y sumarle 15.000. Muy bien, entonces tenemos Y igual a 1000x más 15.000. Esa es nuestra ecuación, nuestra primera ecuación. Y igual a 1000x más 15.000. Y vamos a continuar con la siguiente forma de representar una ecuación. La primera forma es una expresión algebraica. Entonces, primera forma de escribir una situación es a través de una ecuación que es una expresión algebraica. Enseguida tenemos una tabla de valores. Entonces, cuando en la ciencia están analizando la relación entre dos variables, pueden representar esa forma de relación a través de 5 formas. La primera sería la ecuación lineal, la ecuación o la expresión algebraica que acabamos de encontrar, que dijimos que Y es igual a 1000 por X más 15.000. Esa es nuestra fórmula o nuestra expresión algebraica para representar esa situación de el precio a pagar por una carrera de taxi, que depende de la distancia que recorra multiplicado por 1000 pesos más 15.000. Entonces, hacer una tabla de valores parte de la ecuación inicial que acabamos de escribir. Esa ecuación inicial que acabamos de escribir, entonces, que dedujimos del paso anterior es 1000x más 15.000. ¿Qué quiere decir? Acá vamos a poner la variable x. Bueno, vamos a representarla con la x, vamos a darla con verdecito, x, y acá vamos a representar la variable y. Y en medio de la tabla, pues a mí me gusta poner la fórmula de cómo están relacionándose las dos variables. La fórmula diría y es igual a 1000 por x, la que hallamos en el paso anterior, 1000 por x con verde, más 15.000. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar valores a la x. Vamos a decir que tomamos el taxi a 5 kilómetros del aeropuerto. Entonces la x va a tomar el valor de 5. Entonces es como si tomáramos esta ecuación y a la x la reemplazáramos por 5. Entonces la operación que nos queda es y es igual a 1000 multiplicado por el valor que le di a la x, que es este 5. Entonces me queda ese valor de 5, lo reemplazo acá, es decir, 1000 por 5 más 15.000. Es decir, el valor de la carrera cuando tomo el taxi a 5 kilómetros del aeropuerto sería de 20.000 pesos. 20.000. Y lo puedo representar, así como representamos en una tablita de valores, pues con dos columnas. Yo pongo acá la operación para que tú entiendas cómo estoy calculando el valor de Y o del precio a pagar por esa carrera.
Si tomo el taxi a 5 kilómetros del aeropuerto, tendría que pagar 20.000 pesos. Si tomo el taxi a 10 kilómetros del aeropuerto, entonces la X la reemplazaría por 10 en esta ecuación, quedaría Y igual a 1000 por 10 más 15.000. Y igual a 1000 por 10 más 15.000. Eso me daría 1000 por 10 da 10.000 más 15.000, 25.000 pesos. 25.000 pesos. ¿Qué sería lo que tendríamos que pagar por ir al aeropuerto si tomo el taxi a 10 kilómetros de distancia del aeropuerto? Aquí resumimos, si a la X o tomo el taxi a 10 kilómetros, el precio que voy a pagar sería de 25.000 pesos. Ahora si tomo el taxi a 15 kilómetros de distancia, dependiendo de dónde viva o de dónde esté, entonces el precio a pagar sería 1000 pesos por el valor de X, que es la distancia vale 15.000, entonces por 15.000, perdón, por 15, más 15.000 que es el valor del peaje. Eso me daría 1000 por 15, 15.000 más 15.000, 30.000. Si tomo el taxi a 15 kilómetros del aeropuerto, me cobrarían 30.000. Entonces cuando a la X le doy el valor de 15, el precio, o si tomo el taxi a 15 kilómetros de distancia del aeropuerto, el precio que me van a cobrar sería 30.000. Si a la X le doy el valor de 20 o tomo el taxi a una distancia de 20 kilómetros, el valor a pagar sería 1000 por 20 más 15.000. 1000 por 20 da 20.000 más 15.000, 35.000 pesos. Muy bien, entonces estamos haciendo la segunda forma de representar una ecuación lineal, que es a través de una tablita de valores. Y aquí estamos haciendo la tablita resumida. Si la X toma el valor de 20, es decir, tomamos el taxi a 20 kilómetros del aeropuerto, lo que tendría que pagar o el precio de la carrera ese pasajero serían 35.000 pesos. Fíjense que le estoy dando valores a la X y los valores de Y dependen del valor que le di a la X. Por eso la variable Y se llama variable dependiente, porque el precio a pagar depende de la distancia a la que haya tomado el taxi. Ahora tú calculas si la X le doy el valor de 25 o tomo el taxi a 25 kilómetros del aeropuerto, ¿cuánto valdría la carrera? 25 kilómetros del aeropuerto, ¿cuánto valdría la carrera? Sería Y igual a 1000 por 25, que sería 25.000 más 15.000, 40.000. 40.000 pesos valdría la carrera. Entonces aquí 40.000. Y tenemos esta tablita de valores, que es la que vamos a llevar para representar la siguiente forma de representar una ecuación. Y entonces la tercera forma de representar una ecuación lineal será a través de una gráfica cartesiana. Entonces nos vamos a este papel milimetrado o una hoja cuadriculada y teniendo la tablita de valores que hicimos anteriormente, entonces tenemos las dos variables. La variable X que vamos a representar en el eje, esta variable X la representamos en el eje horizontal. Entonces vamos a trazar una línea, vamos a hacerla por acá, una línea que va a representar el eje X y vamos a hacer una línea que va a representar, vamos a trazarla por acá, va a representar el eje Y o el precio a pagar por esa carrera. Entonces vamos a mirar, vamos a revisar que los valores de X que lo estamos graficando acá, valores de X que estamos graficando aquí,
esta es X y representa la distancia recorrida en kilómetros. Como tenemos los valores de 5, 10, 15, 20, 25, siempre el punto de intersección de los dos ejes es el punto de inicio o cero. Y vamos a poner una escala o una medida de unidad a unidad de manera que pueda graficar estos valores para el eje X. Entonces, acá podríamos decir que es 5, acá 10. Fíjense que de 0 a la primera medida puse que 5. Entonces la otra va a ser otros 5, llegó a 10, otros 5, llegó a 15, otros 5 llegó a 20, otros 5 llegó a 25 y otros 5, digamos, llegó a 30, pero los valores son de 5 a 25, entonces está muy bien esa distribución que hice en el eje X porque la podemos asemejar a una regla y siempre la regla va a conservar las mismas distancias en las mismas unidades. Entonces de 0 aquí dijimos que era 5, la misma distancia de 0 a 5, de 5 a 10. Esta es 15 kilómetros, esta es 20, esta es 25 y aquí sería 30, pero pues tengo hasta 25, dejémoslo hasta 25. Y en el eje Y tengo que escoger una escala que me permita graficar estos valores que tengo acá. Entonces, por ejemplo, aquí podría decir que aquí llego a 10.000, que aquí llego a 20.000, que acá llego a 30.000 y aquí llego a 40.000. Y ahora sencillamente lo que tenemos que hacer es ubicar los puntos que tengo para X y para Y. Entonces vamos a empezar con el primer punto. El primer punto, que lo puedo llamar punto 1, va a tener coordenadas en X 5 y en Y 20.000. Entonces en X ubicamos 5 y en Y 20.000. Entonces el punto 1 va a tener coordenadas en X5 y en Y 20.000. Esa sería la coordenada o las coordenadas de ese punto. Y el punto quedaría exactamente aquí, 5, porque si el taxi es tomado a una distancia de 5 kilómetros del aeropuerto, el precio a pagar es 20.000. Y este eje es muy importante que le pongamos el nombre Y se refiere a precio a pagar. Y está en unidades de pesos, en pesos. Punto 1, 5, 20.000. Punto 2, si recorre 10 kilómetros, le van a cobrar 25.000 pesos. Entonces, si recorre 10 kilómetros, le van a cobrar 25.000 pesos, que estaría por acá, de acuerdo a la forma como distribuí los ejes. 20, 30.000, acá sería 25.000. Entonces, con 10 kilómetros le van a cobrar 25.000. Con 15 kilómetros le van a, el punto sería, este sería el punto 3. El punto 3 estaría conformado por las parejas ordenadas, que sería 15. Si recorre 15 kilómetros le van a cobrar 30.000. Entonces 15 kilómetros le correspondería un valor a pagar de 30.000. Si recorre para el punto 4, sería 20 kilómetros, pagaría 35.000. 20 kilómetros pagaría 35.000, que quedaría por acá. Y ese sería el punto 4, 20 con 35.000. Y el punto 5 sería 25, si recorre 25 kilómetros, le van a cobrar 40.000. 25 kilómetros le cobrarían 40.000 pesos.
Si digamos dentro de la ecuación que teníamos para relacionar esas dos variables es y es igual a 1000 por x más 15.000. Si a la x le diéramos el valor de 0, el valor de y tendría 15.000. O sea, si recorre 0 kilómetros para llegar al aeropuerto, sería que está en el aeropuerto, le cobrarían 15.000. Aquí sería. Bueno, y esta es la tercera forma de representar una ecuación lineal que, partiendo de la tabla de valores, grafico esos puntos en la gráfica y después voy a unir esos puntos. Y la gráfica resultante será una línea recta. Una línea recta que iría uniendo todos esos puntos. Y esa sería la gráfica de una ecuación lineal. Bien, entonces acá tenemos la forma de representación de una ecuación lineal que se llama gráfica cartesiana. Podemos decir que en la tablita de valores le hemos dado a cada punto que vamos a graficar en el plano cartesiano un nombre. Punto 1 tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. La coordenada en X es 5 y la coordenada en Y es 20.000. Entonces, como observamos en la gráfica, el punto 1, que sería este, tiene coordenada en el eje X. Si se proyecta sobre el eje X, tiene coordenada 5. Y en el eje Y tiene coordenada 20.000. ¿Qué quiere decir? Que para una carrera donde el taxi recorra una distancia hasta el aeropuerto de 5 kilómetros, el precio de esa carrera va a ser de 20.000 pesos. Si tuviéramos únicamente la gráfica y podamos ubicar unos puntos, podríamos hacer nuestra tabla de valores. Es posible intercambiar de una forma de representación a otra. Entonces, a partir de únicamente una gráfica, podríamos hacer una tabla de valores e incluso también la ecuación. Hallar una ecuación a partir de una gráfica. Bien, entonces acá tenemos terminada nuestra gráfica cartesiana, donde hemos ubicado cada uno de esos puntos que están en nuestra tablita de valores y hemos ubicado esos puntos en un plano cartesiano y después hemos trazado una línea que nos queda esa gráfica de una ecuación lineal, una línea recta que es esta azul. Esa línea podemos seguirla proyectando hacia la derecha en caso de que se necesiten o de que el taxi haya recorrido una distancia mayor para saber cuánto sería el precio de esa carrera. Aquí pues un punto importante también es que cuando la distancia es 0, el precio de la carrera sería 15.000. Pues en la práctica pues eso no sería tan factible, pero desde el punto de vista de la ecuación lineal, sí es importante determinar cuando la x es 0, en cuanto está el valor en el eje Y. Bien, pasamos a la siguiente forma de representación, que es el diagrama de Venn. Esta sería nuestra cuarta forma de representación de una ecuación lineal, el diagrama de Venn. Entonces sería nuestra cuarta forma de representación de una ecuación lineal, el diagrama de Venn. Entonces, del primer punto de expresión algebraica, que es una forma de representar una ecuación lineal, traemos nuestra ecuación, la que hallamos, que es una ecuación que sirve para hallar el precio de una carrera de taxi hasta aeropuerto, dependiendo de la distancia recorrida. Es muy importante saber para qué sirve una ecuación. Entonces es importante que entendamos que el precio está representado por y es igual a 1.000 pesos por la cantidad de kilómetros que recorre el taxi más 15.000.
Entendiendo nuestra ecuación, entonces ahora sí, vamos aquí a hacer nuestra explicación del diagrama de Venn. El diagrama de Venn nos dice que tenemos dos conjuntos. Un conjunto que vamos a llamar con la letra X, que se va a llamar conjunto de entrada. ¿Por qué de entrada? Porque le vamos a asignar unos valores a la variable X, es decir, unas distancias que va a recorrer el taxi. Y al siguiente conjunto lo vamos a llamar variable de salida, porque dependiendo del valor de entrada de la distancia que recorre el taxi hasta el aeropuerto, va a ser el precio que vamos a representar en este conjunto. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, que el valor de entrada, es decir, la distancia que va a recorrer el taxi, vamos a empezar con el 0 porque siempre es importante evaluar para el valor de 0, un valor de entrada de 0. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos un dibujo, una representación que como si fuera una maquinita, y esa maquinita va a ingresar o va a tener un valor de entrada de x igual a 0. Si entramos el valor de x igual a 0, entonces aquí está nuestra ecuación y en vez de a la x le estamos dando el valor de 0. Entonces en vez de escribir x en nuestra ecuación, vamos a reemplazar esa x por el valor de entrada. Entonces la reemplazamos por 0. ¿Sí? La x la reemplazamos por 0, entonces en vez de x aquí en la ecuación la reemplazamos por el valor de entrada, que es el que le estamos dando, igual 0. Y me queda la ecuación y igual a 1000 por 0, que me da 0, más 15.000. O sea, y igual a 15.000. Hacemos esa operación y me queda que el precio que me cobrarían cuando el taxi recorre una distancia de 0 kilómetros es 15.000 pesos. Y ese es el valor de salida que vamos a ubicar como primer dato en la variable de salida, 15.000. Si relacionamos estos dos valores, quiere decir que para una variable de entrada de 0, que el taxi recorra 0 kilómetros, habrá un valor de salida que es el precio de la carrera, que es 15.000. Vamos a seguir dando valores a los valores de entrada y vamos a evaluar cuánto es el precio de la carrera para una distancia determinada. Entonces, por ejemplo, vamos a asignar otro valor de entrada y vamos a obtener otro valor de salida. Entonces vamos a decir que ahora la x, o sea el valor de entrada, le vamos a dar otro valor. Aquí pues puedes evaluar para valores diferentes que tú quieras. Por ejemplo, para un valor de entrada de 3. Entonces ahora la x va a tomar un valor de entrada de 3. Vamos a tomar la ecuación y donde está la x vamos a reemplazar por número 3. Y vamos a mirar cuánto sería ese valor de salida para esa operación. 1000 por 3 me da 3000, más 15.000 daría 18.000. Y ese es nuestro valor de salida cuando el valor de entrada es 3. Entonces, siguiente valor de salida sería 18.000. Porque está relacionado con el valor de entrada 3, valor de salida 18.000. Y de esa manera continuamos evaluando para diferentes valores de entrada y obteniendo valores de salida. Entonces aquí vamos a dar otro valor de salida. Entonces, otro valor de entrada, que sería, entonces vamos a dar otro, por ejemplo, 15. ¿De dónde obtenemos estos valores de entrada? Pues esos tú los asignas o depende de qué distancia vayas a tomar el taxi. X entonces toma un valor de entrada de 15 en nuestra maquinita.
Entonces en la ecuación reemplazamos la x por 15 y me queda, en vez de donde estaba la x, el número 15. 15 acá. Y 1000 por 15 me da 15.000. Más 15.000 me da 30.000. Es decir, que cuando el valor de entrada es de 15, es decir, la distancia es de 15 kilómetros hasta el aeropuerto, el precio de la carrera será de 30.000. El valor de salida será de 30.000. Entonces ese valor de salida se ubica acá y está relacionado con este valor de entrada. 15 está relacionado con 30.000. 3 está relacionado con 18.000 y 0 está relacionado con 15.000. Y así sucesivamente, entonces tú le vas a asignar un valor de entrada y vas a hacer a través de la fórmula que tenemos inicialmente, reemplazas el valor de x por ese valor de entrada y haces esa operación y obtienes un precio para esa carrera o un valor de salida. Entonces, por ejemplo, te invito a que hagas diferentes valores de entrada acá. Por ejemplo, para un valor de entrada de 18, ¿cuánto sería el valor de salida? Para un valor de entrada de 21, ¿cuánto sería el valor de salida? O para un valor de entrada de el que tú quieras, diferente. Por ejemplo, 55, 63. Tú puedes poner el valor de entrada que tú quieras para evaluar esa ecuación. Bueno, entonces para 18 haces la operación y me dices cuánto es el valor de salida. Vamos a esperar 1, que tú hagas la operación, 2 y 3. Obtendríamos un valor de salida de 33.000 pesos para 18 y para 21 obtendríamos un valor de salida de 36.000. Y así sucesivamente. Te invito a que des valores para variable de entrada y obtengas valores para la variable de salida. Cuando tú vas a hacer la representación, pues este dibujo de la máquina pues es más bien para la explicación. Pero cuando tú vayas a hacer, digamos, la operación para cada valor de entrada, cómo hallar el valor de salida, entonces al ladito escribes la ecuación y en vez de la x pues dejas un paréntesis porque ahí vas a escribir el valor de entrada. Entonces el primer valor de entrada fue 0 y obtuvimos como valor de salida 15.000. 15.000. El segundo valor de entrada fue 3. Entonces aquí pusimos valor de entrada del 3 y valor de salida que obtuvimos para 3, 18.000. 18.000. Y ahí pues nos queda ordenada la operación. Valor de entrada siguiente que le dimos fue 15. Entonces 1000 por 15 da 15.000 más 15.000 obtuvimos 30.000. 30.000. Siguiente valor de entrada que le dimos fue 18.000, perdón, 18. Entonces aquí la x la reemplazamos por 18, queda 1000 por 18, 18.000 más 15.000 nos daría 33.000. Y la siguiente, 21, siguiente valor de entrada 21. 21, que multiplicado por 1000 da 21.000, más 15, tenemos un valor de salida de 36.000. Y así puedes seguir dándole diferentes valores de entrada y obteniendo diferentes valores de salida. Aquí es 36.000, que está relacionado con 21, una distancia de 21 kilómetros al aeropuerto. La carrera valdría 36.000 pesos. Bueno, y entonces este sería nuestro diagrama de Venn.
ese diagrama de Venn pues es muy importante porque nos está relacionando unos datos de entrada con unos datos de salida. Bien, continuamos entonces con la siguiente forma de representación, que sería parejas ordenadas. Para las parejas ordenadas, entonces vamos a traer o vamos a recordar cómo nos quedó la gráfica cartesiana y la tablita de valores, y las parejas ordenadas será tomar cada uno de esos puntos y escribirlos uno detrás de otro entre paréntesis y separados con comas de la siguiente forma. Entonces acá tenemos la gráfica cartesiana y vamos a tomar la tablita de valores, y a partir de la tablita de valores o de la gráfica cartesiana vamos a escribir estos puntos que hemos nombrado como punto 1, punto 2, punto 3 con sus coordenadas. Entonces, pues acá recordar que cada punto denominado acá como punto 1, punto 2, el punto que tú quieras, cada punto, cada uno de esos puntos tiene para identificar sus coordenadas un número que representa la coordenada en el eje X, y aquí podemos poner separado por un punto y coma, y la segunda coordenada corresponde a la coordenada en el eje Y. Es decir, para estos puntos, la primera coordenada me indica la distancia que recorre el taxi hasta el aeropuerto, y la segunda coordenada corresponde al precio de la carrera. Entonces, el punto 1 tiene una distancia que recorre el taxi de 5 kilómetros hasta el aeropuerto, y la coordenada en Y me indica el precio de esa carrera. Entonces, para una distancia de 5 kilómetros, el precio de carrera es 20.000. Para una distancia de 10 kilómetros, en el punto 2, el precio de esa carrera sería 25.000. Para una distancia de X 15 kilómetros, el precio de la carrera sería 30.000 pesos. Bien, entendiendo eso, entonces vamos a tomar esa tablita de valores o estas coordenadas de puntos y vamos a escribir como parejas ordenadas. Bien, entonces tomando la tablita de valores que teníamos en nuestra representación anterior, ahora entonces vamos a partir de esos puntos con la coordenada en X y Y de cada punto, vamos a escribir las parejas ordenadas. Entonces las parejas ordenadas sencillamente abrimos una llave y vamos a escribir dentro de paréntesis cada una de las parejas ordenadas que tenemos. Entonces las coordenadas del punto 1 serían 5 separado por un punto y coma, y siguiente coordenada 20.000. Es decir, que para una carrera de taxi que recorre 5 kilómetros, el precio es 20.000. Ahora ponemos una coma y escribimos la siguiente pareja ordenada que tenemos en la tablita de valores. Para una carrera que recorre X 10 kilómetros, separados acá por punto y coma, el precio de la carrera, la coordenada en Y, es 25.000 pesos. 25.000 pesos. Coma. Siguiente pareja ordenada. El punto 3, que nos dice que para una coordenada en X de 15, una coordenada en X de 15, separada por punto y coma, el precio de la carrera será de 30.000 pesos. Coma.
seguimos escribiendo entre paréntesis cada coordenada de puntos que tenemos en nuestra tablita de valores. El punto 4 nos dice que para una coordenada en X de 20, es decir, 20 kilómetros recorre el taxi, le corresponde un precio de la carrera o coordenada en Y de 35.000 pesos. 35.000 pesos. Y el último punto que tenemos, aquí coma, otra paréntesis, el punto 5 tiene coordenadas en X25, es decir, cuando el taxi recorre 25 kilómetros, punto y coma, corresponde un precio de esa carrera o su coordenada en Y es 40.000. 40.000. Y de esa manera tenemos nuestras parejas ordenadas. Fíjense que esas 5 formas de representación que hemos visto, la primera, expresión algebraica o ecuación. La segunda, una tablita de valores. La tercera, una gráfica cartesiana. La cuarta, el diagrama de Venn. La quinta, parejas ordenadas. Me pueden dar, es decir, una ecuación lineal puede estar representada por una de esas 5 formas de representarla. Y si me dieran, por ejemplo, una tablita de valores, yo puedo representarla de las otras 4 formas. Si me dieran la ecuación, yo puedo representar esa misma información, es decir, es una misma información representada de 5 maneras diferentes. Y si me dieran una sola forma de que estuviera representada, yo puedo representarla de las otras formas según yo necesite. Es que hay diferentes preguntas o ejercicios, sobre todo de pruebas ICFES, que me dan una sola forma de representación y me piden que la represente de otras formas. Por ejemplo, a partir de parejas ordenadas, yo podría hallar una ecuación. O a partir de la tablita de valores, yo podría hacer la gráfica cartesiana. O a partir de la gráfica cartesiana, yo podría escribir mis parejas ordenadas, etc. Eso es, digamos, una conclusión importante que se necesita para que tú manejes una información, una misma información de 5 maneras diferentes.